Entonces, parámetros de funcionamiento de un procesador. Hay cierta información propia de cada elemento. Y es que yo les dije a ustedes, el objetivo que yo tengo de este curso es que ustedes, basándonos en la arquitectura de von Neumann, reconozcan los elementos fundamentales de la arquitectura de todo dispositivo con capacidades de cómputo, procesador, memoria, buses de datos, interfaces de entrada y salida con esos dispositivos y su función dentro del sistema como tal, visto de manera holística, pero también vamos a aprender cómo funciona en un nivel no tan técnico, va a ser algo escueta la información, pero sí me interesa, como ustedes van a ser tomadores de decisiones, que conozcan ciertos parámetros. Estos parámetros son los datos que le van a servir a usted para una toma de decisión. Entonces, más allá del rendimiento, ¿ok? Más allá del rendimiento, algún benchmark, saquemos de Antutu o algún sitio de estos, necesitamos saber cuántos núcleos, el FSB no tanto, pero sí el zócalo, la velocidad del núcleo, la velocidad del bus es un dato muy friki, es para aquel ya que quiera andar mucho, tamaño de palabra, pues no hay mucha diferencia, o es 64 o es 32, a dónde llega con turbo, la interfaz del chipset, la interfaz de la memoria DDR, la interfaz de los PCI Express o los NMBE, el nivel de caché L3, voltaje, fabricante, familia y precio. Por ejemplo, lo que ustedes tienen en pantalla es una imagen obtenida de Amazon, sí, el sitio de Amazon. Yo considero que Amazon, eBay, AliExpress, Webers, todos estos sitios didácticamente nos pueden servir de mucho si lo sabemos usar. Por ejemplo, lo que nosotros nos están diciendo acá, vean, i9 7980XE procesador, tamaño procesador. Intel Core i9 7980XE serie X, procesador de 24.75 megas de caché hasta 4.20 GHz con un LGA de 2066. Cualquier persona que no sea del área que lea esto, lo entiendo perfectamente que me diga, es un procesador Intel i9. Vaya, que solo me diga, está hablando de un procesador, se lo justifico, se lo perdono, se lo paso. Cualquier persona del área que no me dé más información o que no identifique o que no sepa a qué se refieren lo que está en pantalla, ahí sí yo digo, me va a dejar muchísimo que desear. De verdad, o sea, no puede ser. Y es que, veamos, en primer lugar, estamos hablando del fabricante, Intel. Luego estamos hablando del procesador, la generación y la serie. Es un Core i9, séptima, octava generación para servidores. Oh, Dios mío, un Brian acaba de chocar enfrente. Ojalá no hagan mucha bulla. Sorry, mototaxis. Bien, luego estamos hablando acá de una cantidad. Estamos hablando del nivel de memoria caché L3. Luego hablamos de una frecuencia, pero me dice hasta. Esta es la frecuencia máxima que denominalmente, según el fabricante, este procesador va a trabajar. Y por último, nos están diciendo el socket para saber qué tarjeta madre nosotros debemos comprar. Y son cosas que ya hemos hablado y que ya hemos discutido aquí en la clase. Ya les he hablado de los niveles de memoria, L1, L2, L3. Bueno, me están diciendo el nivel L3. Ya hablamos que era la frecuencia, que es el que me cuenta los ciclos por segundo. Y ahora me están diciendo que hay una frecuencia máxima. Y hablamos también del socket. Entonces, ustedes a estas alturas del partido ven esta línea y deben ser capaces de hacer esto, de dividir 1, 2, 3, 4, 5 datos diferentes y trabajar con esos 5 datos. Entonces van a poder agarrar otro procesador de la misma familia y comparar su nivel de caché, su frecuencia máxima y su zócalo. Tienen que poder saber si qué tarjeta madre es compatible con este procesador solo con esta información. Una de las cosas que a mí no me gusta de este país es que cuando uno va a una tienda
no le dan información real del producto. Solo le dicen, esta es una máquina HP, Inspiron, y le dan un número. Pero no le están diciendo el almacenamiento, no le están diciendo el procesador, no le están diciendo la familia, no le están diciendo nada. O solo le dicen, es un i5, pero no le dicen qué i5 es. Tampoco le, incluso si tiene alguna tarjeta gráfica, no se lo mencionan. Entonces veamos, en otros países es importantísima la valoración del cliente. Hay gente que en otros lados es más honesta y de verdad piensa en el prójimo. Lastimosamente en América Latina, si nosotros vamos a un lugar y el servicio es malo, se lo gritamos a todo el mundo y le decimos, no, no vayan ahí, este lugar es aquí, este lugar es allá. Pero cuando el lugar es muy bueno, no se lo decimos a nadie. Y no entiendo por qué América Latina hace eso. Entre más gente vaya al lugar, menos probabilidad que el lugar cierre. Lo que pasa es que también los lugares tienden a bajar la calidad. Entonces al final terminamos en esta parte de aquí. Pero, en otros países la gente sí confía en el review. Uno dice, 150 personas han comprado este procesador y tiene 4.5. ¿Por qué no es 5? ¿Qué fue lo que salió mal? Entonces la gente entra al review y empieza a ver los comentarios. No, es que la caja me llegó dañada, es que la frecuencia en realidad no llega a lo que tiene que llegar, es que se tardaron tanto tiempo. La valoración del cliente es muy importante porque ellos trabajan de manera colectiva. En cambio acá la gente inventa y la gente miente. Si Daniel pone un negocio y yo soy amigo de Daniel, entonces ya vengo yo y subo a mi Instagram. No, es que es el mejor negocio del mundo. Digamos que él está vendiendo bicicletas. Son las mejores bicicletas del mundo. Y tal vez el único que vende son triciclos. O aquí va a encontrar de todo, repuestos y todo, y no encuentro nada. Entonces la gente mira mi review, se va donde Daniel y es mentira. En otros países no. En otros países veo el review y cuídense cuando la gente pone un review malo. Yo no sé quiénes aquí se han acostumbrado a comprar en el extranjero, pero a mí me ha pasado de manera personal que he tenido una mala experiencia, coloco una estrella y de inmediato la empresa me contacta. La empresa me contacta y me dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos hacer para cambiar su mentalidad o para cambiar la sensación o compensar el mal trago que usted tuvo? Mire, ¿le parece si hacemos esto, 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 esto? Y yo digo, ok, ok, magnífico. Nos gustaría que usted pudiera cambiar su review o que pudiese contar cómo le resolvimos. Pero no es que me dicen como chantaje. No es un blackmail. No es así como que te doy esto si quitas el mal review. No, claro que no. Ellos me compensan y luego me dicen, pucha, no podría cambiarlo, no podría hacer esto. Pero si yo digo que no, no importa. Ahí me dejan ese mal review y ellos se justifican. Ellos se justifican. Entonces, cuando ustedes vean en un sitio extranjero esto de aquí, pongan atención y vayan a ver. Porque también a veces hay lugares que tienen 5 estrellas o diamantes, dependiendo del que esté visitando, y hay 150 personas que compraron el producto. Y luego hay otro que da 4 estrellas, pero fueron 2.700 personas. Entonces veamos estadísticas. Solo 150 me dan 5, pero aquí 2.700 me dan 4. Inmediatamente yo elegiría este y me iría a ver por qué no tiene las 5. Porque acordémonos, y por eso le puse las gráficas de las medias, que los valores extremos no afectan tanto a la media. Me va a sacar lo que opinó la mayoría. Pero hay gente que me va a dar 5 estrellas, hay gente que me va a dar 1 estrella, pero no son tantas como para mover ese valor promedio. El precio, importantísimo, como dijo, creo que fue Eduardo, Sergio, no recuerdo. Al final todo es dinero, pues claro. ¿De qué va a depender el procesador que vaya a comprar? En primer lugar, de mi presupuesto. No, si yo quiero un Tesla, yo quiero una camioneta Tesla, ¿la puedo pagar? No, yo quiero una casa yo quiero un edificio de apartamentos. ¿Lo puedo pagar? No, yo quiero el último procesador. Una máquina Alienware, una máquina Super Gamer. Yo la voy a armar. ¿Tengo el dinero?
Entonces, lo primero que yo tengo que ver en realidad es el presupuesto. Tengo que comprar una computadora y cuánto dinero tengo para esa computadora. Entonces, voy a ver a qué le doy yo prioridad. El primer elemento que estamos viendo es el procesador. El procesador, que algunos dicen es el más importante, es el que lee de memoria las instrucciones, las decodifica y las ejecuta. Entonces, el procesador me va a dictar muchísimo sobre el rendimiento de la máquina. El siguiente elemento, que es el que vamos a ver a continuación, va a ser la memoria. Luego ya podríamos negociar el almacenamiento interno. O sea, porque yo podría decir, solo tengo 256 gigas de estado sólido, pero tengo un procesador i7, que es diferente a decir, tengo 2 terabytes de almacenamiento, pero tengo un procesador i3. Y aquí hay muchísima tela que cortar. No me interesa tanto el almacenamiento como la potencia del procesador. Entonces, eso me lo va a dictar el presupuesto. ¿Quién es el que lo vende? Los vendedores, lo mismo, el prestigio. Y aquí ya me empieza a dar información. Un Core i7, ¿sí? De cuarta generación, hecho por la compañía Intel en un socket LGA 2066 con una velocidad de 2.6 GHz. Esto pues ya es de shipping, de envío, el peso y todo lo demás y cuántos elementos vienen en el paquete. Veamos un poco esta parte de acá, la velocidad del procesador, ¿ok? Algunos lugares, cuando me incluyen la velocidad del procesador, me dicen la velocidad máxima. Por eso, aquí hablábamos hasta 4.20 GHz, ¿ok? Aquí me está diciendo que el procesador, vean, un i9 7980, ¿ok? Es un i9 7980. El hecho que me haya dicho hasta es que es capaz de llegar a esta velocidad. Pero cuando yo miro la velocidad a la que va, ¿ok? Aquí en primer lugar hay un cambio. Estaban ofreciendo el i9, pero me está dando la información de i7. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque a veces los sitios colocan en el título algo y luego le dan una opción para ir personalizando y dependiendo de la que seleccione las características. Entonces lo primero que yo vería, allá me hablaba de 4, pero es que este es un i9 y aquí me está dando las especificaciones de un i7. Y si allá me decía que es hasta, yo voy a entender que este también es hasta. Significa que de manera regular no va a estar corriendo a esta velocidad. Va a estar corriendo a una velocidad menor, pero a medida empiece a cargar el procesador de instrucciones o las condiciones lo permitan, va a llegar ahí. ¿Cómo puedo pasar esta barrera? Con overclocking, o sea, ir más allá de la frecuencia nominal o de la frecuencia que aconseja el fabricante para la velocidad, que lo veremos más adelante. Luego me dice la tecnología de memoria RAM. Me está diciendo una memoria RAM DDR4. Importantísimo, en el país todavía hay mucha gente que vende computadoras con memorias DDR3 y ya estamos entrando a la época del DDR5. Significa que este amiguito está más que desfasado. Si yo no voy a comprar una máquina DDR5 que les he estado pasando muchos artículos sobre compatibilidades y precios, entonces me voy a agarrar una DDR4 que le han de quedar todavía 2 años de validez. Pero el DDR5 le quedan de 4 a 6 años en el mercado, puede que un poquito más. Las diferencias no son tan grandes. Creo que hay un video de Nate Gentile que les dejo a ustedes en la parte de reforzamiento que habla sobre las diferencias de DDR5 y de DDR4, pero nosotros la veremos cuando veamos memoria. De momento, sepamos que lo que yo tengo que saber es que mi procesador va a trabajar con una tecnología, tanto de la placa madre, por eso tengo el socket, como de la memoria, con qué tipo de memoria voy a ser compatible. A medida ha pasado el tiempo, la gente ha homogenizado esto y con el mismo LGA ya se resuelve todo. De verdad que ya se resuelve. Antes no era así. Antes era un dolor de cabeza porque había que estar bastante pendiente de esa compatibilidad. Más información, lo mismo el tipo de memoria, SDRAM, DDR4. Si yo me quiero poner técnico, yo puedo ir al manual del fabricante o al sitio web del fabricante y ver los pormenores de la información del procesador, ¿sí? Yo puedo decir, no me interesa solo la información que me está dando esta página, voy a bajar el manual técnico
y lo leo. Lo voy a buscar y me voy a poner a leer. Voy a poner a hacer comparativas. Porque alguien viene y le dice, oye, ok, Ana Gabriela, dígame, ¿qué es mejor, un AMD o un Intel? Y empieza la gente por fanatismo. No, el AMD, no, el Intel. No, pero ¿por qué? Y luego, ¿cuál? ¿Cuál AMD y cuál Intel? ¿Y para qué va a ocupar usted la máquina? Porque si la va a estar utilizando para jugar Minecraft y ver Peppa Pig, por favor, o sea, si la va a estar utilizando para estar viendo videos de TikTok y para estar viendo videos de YouTube y estar escuchando Spotify, ¿para qué necesito tanto en mi teléfono, en mi terminal? Entonces, ahí habría que ver. Entonces, nosotros nos podemos poner más técnicos dependiendo de nuestro conocimiento base e ir a ver ciertas características. Por ejemplo, acá de la sexta generación del Intercore de la serie X, yo puedo ver que el procesador incluye un módulo para puertos PCI Express 3.0. Veo los canales de memoria para la memoria del sistema. Hay una interfaz directa a HDMI. Tengo controladores USB 3.0, USB 2.0, SATA de 6 GB por segundo, SPI Flash, tiene la tarjeta de red LAN integrada. Vemos otro módulo de PCI Express y por eso es que tiene asterisco. Hay que ver por qué hay dos. Luego vemos que tenemos la tarjeta de sonido en el procesador, Intel High Definition Audio. Vemos los controladores de entrada y salida, input-output, GPIOS, SMBus 2.0. Entonces acá veo, y si ustedes se fijan, habla del hub controller, de todos los puertos. Entonces de manera directa yo puedo ver, ok, qué incluye y qué no incluye. No me está hablando que tiene una tarjeta de video, tiene una tarjeta de red, tiene tarjetas del chipset, tiene tarjetas para los puertos y tiene una tarjeta de audio. Este procesador no tiene una tarjeta de video integrada. ¿Pudo habérmelo dicho acá? No lo creo. Mejor me voy a ver acá. Es como el caso que nos estaba mencionando ahorita del Snapdragon del 690 y del 750. Uno incluye un acelerador gráfico y ese dato no lo podemos ver tan fácil. Y me llamó la atención cómo es que un software le dice tiene este procesador y el otro le dice tiene este otro. Si cada uno se tiene que identificar a sí mismo. Entonces, vale la pena ver eso, ahondar más, pero habría que abrir a la terminal y eso sí ya no me gusta. Habría que abrir la terminal, ver el número de serie para comprobar directamente, porque me están arrojando dos cosas, o ver los reviews del software, cuál es más preciso y entender por qué me arroja esos valores. Ay, me faltó darles una noticia. Bueno, voy a ver si me da chance al final. Sobre la fabricación. En primer lugar, los procesadores se fabrican de silicio, ¿sí? El silicio es de los elementos más abundantes que tenemos en el planeta. Se encuentra en la arena que tiene sílice. Varios de los desiertos tienen arena con sílice. Entonces, así como ustedes saben, yo puedo licuar la arena, y voy a obtener vidrio. El vidrio sale de la arena, ¿ok? Pero si yo empiezo a fundir esta arena a miles de grados, ¿sí? Y la mezclo con ciertos químicos, puedo separar el silicio de la arena. Por un lado me va a quedar arena licuada para tener vidrio y por el otro lado le pude haber quitado el sílice. Similar al proceso para limpiar las piedras y obtener el oro, que uno lo mezcla con químicos y al final el oro le queda de un lado y el resto de cosas del otro. Entonces, cuando yo caliento la arena y obtengo ese sílice, lo que yo hago son unos cilindros grandes y lo corto en obleas. Una oblea es un círculo, ¿sí? Como las hostias que dan en la comunión a la Iglesia Católica. Es un círculo con un grosor muy, pero muy delgado, casi 2D. Entonces, bien, corto esta oblea, ¿sí? Y la empiezo a pulir y hago un pulido físico y luego un pulido químico, porque a nivel microscópico, aunque yo vea la superficie lisa, pueda que no esté completamente lisa. Baño esa oblea ya pulida con un químico fotosensible o sensible a la luz y hago una impresión con rayos ultravioleta. Como los rayos son ultravioleta y el químico es fotosensible, me va a marcar esa impresión. Luego, lo que yo hago es que hago un bombardeo de iones donde van a ir los transistores, ¿ok? Hago ese bombardeo de iones y donde haya quedado el diseño
se va a ionizar. Entonces hago un baño de cobre para que donde estén los iones se adhieran y me queden las conexiones eléctricas. Pero esto es a nivel microscópico. Y ahora no siempre es cobre. Tengo entendido que ya se utilizan otros metales por el tamaño de los mismos. Luego se prueba y se encapsula. En realidad, lo que nosotros vemos, este procesador, cuando yo quito la cubierta, lo que me queda es el procesador como tal. Esto de aquí es en realidad el procesador. Y de una oblea, yo hago unos cortes, o sea, yo hice todos los procesadores, de ahí los corto. ¿Y por qué los pruebo? Para sacar la familia. Vean, como esto es a nivel microscópico, hay algunos transistores que no quedan bien. Entonces yo los empiezo a probar y digamos que de 100 procesadores, el 20% me corría a 4.2 GHz. Luego, el 60% me corría a 3.5 GHz. Es un ejemplo. Luego, 15% me corre a 2.7 y el 5% restante no me corren ni a 2. Entonces lo que digo, ok, estos van a ser i9, estos van a ser i7, estos van a ser i3. Por un ejemplo, ok, en realidad todos van a ser el mismo i, pero la familia o el modelo va a ser diferente dependiendo de esos valores que me arroje. Trato de no desperdiciar nada. Lo encapsulo y lo vendo. Visto desde acá, este pequeño cuadrado que vemos nosotros aquí con un montón de líneas es esto de aquí. Aquí nosotros estamos viendo un procesador y podemos ver acá una cola y vemos la interfaz de entrada y salida. Vemos la memoria caché compartida para los 8 núcleos que tiene este procesador. Y aquí está el controlador de memoria. Cada uno de estos núcleos, vean que tiene varios colores. Y es que tenemos la unidad aritmético-lógica, tenemos la unidad de los registros internos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene un tamaño en orden de nanómetros. Es sumamente pequeño. Y nosotros muchas veces pensamos que el procesador es todo esto. En realidad el procesador es esto de acá. Y el resto es el encapsulado. Aquí vemos, por ejemplo, un procesador Intel Core i9 10900X con una caché de 19.25 megabytes y una velocidad de 3.70 GHz. Y vemos pues la información, ¿sí? Vemos la información, precio recomendado para el cliente. La litografía es de 14 nanómetros, lanzado el cuarto del año 2019. Ven, es información ya un poquito más técnica, pero que nosotros que somos del área no deberíamos de tener ningún problema. Litografía se refiere a la tecnología de semiconducción que se utiliza para fabricar el circuito integrado, indicado en nanómetros, y es un indicador del tamaño de funciones incluidas. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo todo lo que estoy incluyendo acá. Si yo veo esta parte de aquí, estamos hablando de los núcleos, de lo que no es parte del core, ¿sí? Del controlador de memoria. Pero, ¿qué más incluye? Dependiendo del tamaño, pues más elementos me van a caber si el tamaño es más pequeño, si la litografía es más pequeño. Ahora, pensemos en esto. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Ustedes tienen una altura en metros. 1.75 metros, por ejemplo, es la mía. 1 metro, 75 centímetros, ¿ok? Si yo lo paso a centímetros, me queda 175. Si yo lo paso a milímetros, tengo que multiplicar esto y me quedarían 1750. Son unidades de medida, son distancia. Bueno, 10 elevado a la menos 6 metros, de nuevo, en 1 metro, ¿sí? Son 100 centímetros, ¿ok? Entonces, yo puedo decir que yo mido 175 centímetros o agarro estos dos ceros y me lo corro para acá y me da 1 metro. Si yo estoy dando la altura en milímetros, que lo tengo que multiplicar por 1000, yo puedo decir que yo mido 0.175 pensando en que desplacé 3 posiciones por los milímetros. Si yo hago un desplazamiento de 6 unidades, llego a los micrómetros, ¿ok? Un nanómetro es la 1000 millonésima
parte de un metro. Es decir, que yo agarre un metro y lo divida en 1.000 millones de espacios. Cada uno de esos espacios es un nanómetro. Si yo tengo 1 kilómetro y lo divido en 1.000, en unidades de 1.000, ¿ok? En 100, perdón, lo que me va a dar aquí son metros. 1 kilómetro son 1.000 metros. Si yo hago 1.000 divisiones, cada uno de estos espacios es un metro. Luego yo agarro un metro y lo divido en 100, me va a dar centímetros. Luego agarro un centímetro y lo divido en 100, me va a dar milímetros. Luego agarro un milímetro y lo divido en 100 y así me voy dando hasta que llego a los nanómetros. Si yo veo esta pequeña tablita que les pongo acá, ¿sí? Estos pequeños son los submúltiplos del metro. El decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, el nanómetro. 10 a la menos 9, ¿ok? Los procesadores se fabrican en orden de nanómetros. Cuando hablamos de nanómetro, hablamos de la distancia que están separados los pines. Los chips A14 Bionic y Kirin 9000 de Apple y de Huawei ya utilizan esta tecnología. Samsung puso sobre la mesa el Exynos 1080 que proponía una distancia de 5 nanómetros en 8 cores. Para la segunda mitad de 2021 ya se hablaban de 3 nanómetros. Es algo sumamente pequeño. Ya el 27 de julio, Intel revelaba procesadores de 3 nanómetros y ahorita en 2022 yo les pasé 2 noticias que habla sobre procesadores que ya están en el mercado con orden de 3 nanómetros. Veamos la escala nanométrica, ¿ok? Quien habla portugués sabe qué crianza es niño. Estamos hablando acá de 10 a las 9 a la menos 9. Ok, espérenme. Ok, acá. Un nanómetro, ¿sí? Vean, un nanómetro es la altura o lo que mide una cadena de ácido desoxirribonucleico o los nanotubos de carbono. 10 nanómetros miden las proteínas. 100 nanómetros, entre 10 y 100 nanómetros, podemos encontrar a los virus. Y estamos diciendo que la distancia o que estas conexiones que nosotros tenemos acá miden nanómetros. Un procesador es más pequeño que un virus. Las divisiones de los procesadores son más pequeños que un virus. Vean esto acá. Virus, una célula de glóbulo rojo, ¿sí? Una bacteria bacillus. Este es el coronavirus, ¿sí? 0.1 micrómetros, o sea, 100 nanómetros. El COVID mide 100 nanómetros, o sea, 100. Si yo divido estos 100 en 5, cada uno de estos espacios es la división que hay entre los pines de los transistores en un procesador. O sea, en este de acá, yo hago divisiones de 5 y tengo 20 pines de un procesador para que estimen el tamaño del que estamos hablando. Acá tenemos algunas noticias sobre, esto es a lo que me refiero, la distancia de soldado que hay entre los procesadores. Este es el Intel 20A. Si puso atención, Nahum, que los mencioné aquí. Si me estaba poniendo atención, les mencioné cómo se hacían esas conexiones sobre las obleas.